Hola estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Grupo Cel Asesores Empresariales. Estamos de retorno con el placer de siempre. Vamos a desarrollar un tema dentro del ámbito tributario. Veremos cuáles son los procedimientos de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Este 30 de junio se termina lo que corresponde a la cuarentena. Julio y agosto probablemente se vengan las fiscalizaciones de manera agresiva por parte de la SUNAT. Estas fiscalizaciones serán de manera electrónica, de manera que hay que conocer cuáles son estos procedimientos que la SUNAT utiliza para poder hacer los requerimientos de la información en cuanto pues detecte alguna, digámoslo, operación que no tiene mucha fehaciencia para cumplir como costo-gasto o para la utilización del crédito fiscal. Bien, entonces vamos allá. ¿Cuáles son estos procedimientos o pasos que la SUNAT realiza? Ok, estimados amigos, entonces estamos aquí desarrollando este capítulo respecto a los procesos de fiscalización por parte de la SUNAT. Sabemos que este 30 de junio termina la cuarentena, de manera que julio, agosto, septiembre probablemente se vengan las fiscalizaciones por parte de SUNAT de manera agresiva. Entonces debemos conocer los procedimientos, cuál es la secuencia, cuáles son los tiempos y los procesos que naturalmente conlleva una fiscalización y cada proceso tener en cuenta qué debemos hacer en cada acto. Muy bien, entonces cuando la SUNAT empieza una fiscalización nos envía una carta de presentación en la cual pues contiene la relación de los funcionarios que van a fiscalizarnos. Esta fiscalización se puede llevar a cabo en el domicilio del contribuyente o puede ser que la requieran los documentos a oficinas de la SUNAT o en este 2020-21 probablemente todas las fiscalizaciones sean de manera electrónica. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia, entonces el procedimiento va a ser de manera pues electrónica. Entonces hay que tener en cuenta estos temas en esta situación que estamos, ¿no? Muy bien, pero muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos observar dentro de esta carta que nos envía la SUNAT? Debemos observar qué tipo de fiscalización nos están haciendo, parcial o definitiva. Entonces, ¿qué nos están observando? ¿Qué nos están imputando? ¿IGB o renta? ¿O qué materia? Si la SUNAT nos está observando IGB, entonces debemos preocuparnos por la documentación y los libros, naturalmente, que tienen que ver con IGB. No podemos preocuparnos por renta porque si la SUNAT nos quiere fiscalizar renta, tendrá que enviarnos un nuevo requerimiento para poder naturalmente presentar la defensa o presentar los documentos de acuerdo a la situación naturalmente que nos están imputando o la materia que nos están imputando. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que la SUNAT no te puede enviar un requerimiento de IGB y te termine fiscalizando renta. Entonces eso hay que tener en cuenta en esta primera etapa para poder preparar toda la documentación y de esa manera poder presentar los descargos correspondientes dentro de los plazos. Perfecto, entonces por ahí hay que iniciar con lo que corresponde a la primera etapa. Entonces, ¿qué sucede después de la recepción del documento o de la carta de presentación? Hay un acto. Aquí el contribuyente tiene dos, digámoslo, opciones. Si tiene toda la documentación, no tiene problemas, no hay contratiempos, entonces se va a presentar dentro del plazo que lo establece el requerimiento. De no ser así, entonces el contribuyente va a presentar una carta solicitando la prórroga de lo que corresponde para la fecha de presentación. Esta prórroga tiene que estar sustentado de manera fehaciente para que la SUNAT le pueda extender un nuevo plazo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta al momento de estar en un proceso de fiscalización. Entonces, una vez que la SUNAT evalúa esta situación respecto a la prórroga, empieza el vencimiento del requerimiento. ¿Cuál es la nueva fecha? ¿Cuál es la nueva fecha para la citación? Entonces, a partir de ahí se produce el hecho ya de los resultados del requerimiento. Entonces, obviamente se llega el día, el contribuyente va a presentar a través de la web, ya sea si es electrónica o a través de los descargos físicamente, dejando los documentos o llevando a la SUNAT. Entonces la SUNAT va a recepcionar toda la información o la documentación que el contribuyente está presentando, ya sea la factura de compra, ventas, guías de remisión, notas de pedido, lo que fuera, los libros contables, en efecto lo que el contribuyente naturalmente tenga para poder sustentar lo que la SUNAT está observando. Eso es muy importante. La SUNAT en ese momento va a hacer la evaluación, el análisis de toda la documentación. Si cree que obviamente no
sustenta de manera fehaciente las transacciones o la observación que le está haciendo la SUNAT, entonces la SUNAT emplea el siguiente paso, que es ya naturalmente el requerimiento de los reparos. ¿Por qué? Porque a la SUNAT le parece que el contribuyente no está acreditando de manera fehaciente las transacciones o la observación, en todo caso, que le está haciendo en materia pues del requerimiento. Entonces se produce el siguiente hecho. Entonces el contribuyente va a solicitar un plazo, le va a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, tengo aquí, por ejemplo, la SUNAT le está observando una factura de 15.000, vamos, pongamos ese ejemplo, le observa de 15.000 soles, pero el contribuyente le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo aquí la bancarización, pero la SUNAT le parece que no es prueba suficiente la bancarización para dar por hecho que esa transacción es real, de manera que entonces le va a solicitar documentación adicional. Entonces el contribuyente le va a decir, ¿sabes qué? Dame un plazo de un día o 2 días para poder presentarte la nueva documentación, otros documentos que acrediten que la transacción es real. Entonces el contribuyente va a presentar nuevos descargos, nuevos documentos, nuevas evidencias para que la SUNAT pueda evaluarlo. Estos documentos pueden ser, por ejemplo, en este caso de la factura que hemos dicho de 15.000, puede ser la guía de remisión, puede ser el tema de las órdenes de pedido, puede ser de las órdenes de entrada al almacén o lo que fuera la documentación que tenga el contribuyente para sustentar esta factura que naturalmente pues la SUNAT le está desconociendo. Entonces, una vez recepcionado estos descargos, si el contribuyente presenta, la SUNAT evalúa si obviamente le parece que naturalmente pues ya tiene suficiente información, que está dando por hecho, dando por sentado que la transacción naturalmente pues es real y se ha llevado a cabo, entonces se produce el cierre. En caso el contribuyente no presente ningunos descargos adicionales a lo que corresponde a los reparos que la SUNAT le está haciendo, entonces simplemente la SUNAT procede con el cierre del requerimiento. ¿Y cómo cierra ese requerimiento? Lo va a cerrar mediante acta. Entonces, en esta acta, la SUNAT va a detallar de manera clara la hora que el contribuyente se ha presentado, si estuvo dentro de ello, se logró sustentar, logró presentar la documentación para dar por hecho que las transacciones son reales. Entonces, allí se cierra prácticamente ese requerimiento. Ya sea que el contribuyente presente o no presente nuevas pruebas para que la SUNAT pueda naturalmente pues tomar por hecho o dejar cerrado que la transacción está cumplida de acuerdo a las normativas fiscales. Muy bien, entonces ahí cierra ya el requerimiento. Pero ¿qué sucede si la SUNAT o el contribuyente, no ha logrado sustentar, por ejemplo, esta factura de los 15.000 soles? No logró sustentar simplemente el voucher, pero la SUNAT le dice, a mí me parece que esta factura es de favor porque no tiene nada que ver, este gasto que has hecho no tiene nada que ver con tu negocio, en qué lo empleaste, el gasto X que tienes aquí en esta factura. Por lo tanto, a mí me parece que es de favor porque no obstante que tienes el voucher, pero no tienes otras formas de cómo probármelo, de manera que tienes que rectificar tu declaración del mes de diciembre, por ejemplo, en este caso concreto que estamos planteando. Entonces, la SUNAT prácticamente le va a obligar al contribuyente a que rectifique su declaración de IGB por el periodo de diciembre del 2019. Muy bien, entonces si el contribuyente hace la rectificatoria, aquí se va a producir dos hechos. Uno es que el contribuyente va a determinar más IGB a pagar, que es naturalmente el tributo, y va obviamente a pagar una multa por datos falsos. ¿Cuál es la multa? 50% del tributo omitido, y adicionalmente tiene que pagar el IGB. Si estamos hablando de una factura de 15.000 soles, estamos hablando de un IGB de 2.288. Muy bien, entonces eso son las consecuencias a través de una fiscalización. Ahora, ¿qué sucede con este tema de la multa? ¿Tiene gradualidad o no tiene gradualidad? Nace la pregunta, ¿paga la multa sí o no? Entonces, de acuerdo a eso, rectifica. Sí, rectificó en la declaración jurada, pero no pagó la multa, no pagó el tributo. Entonces, aquí se producen los hechos. Consecuentemente, analizar dentro de la secuencia del tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el contribuyente presenta la rectificatoria, consecuentemente paga la multa, entonces va a ser la rebaja o la gradualidad del 70% de la multa. Ojo que la multa es el 50% del tributo emitido, pero eso tiene gradualidad del 70% con naturalmente la rebaja, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, si el contribuyente dice, bueno,
ya rectifiqué mi declaración jurada, ahora voy a pagar mi multa y consecuentemente voy a pagar el IGB, que son 2.288. En ese caso, la multa se va a graduar con el 95%. ¿Por qué? Porque está pagando el tributo y asimismo está pagando la multa. Entonces, de esa manera se beneficiaría el contribuyente no pagando más, digámoslo, o no sacando más dinero de la caja porque se está aplicando una gradualidad del 95%. Entonces, aquí es importante tener en cuenta este tema de la gradualidad, ¿no? ¿Y qué pasa si obviamente el contribuyente solamente paga o rectifica y paga la multa pues graduada con el 70% y el IGB pues le deja ahí, ¿no? Entonces allí obviamente lo que se va a producir es la emisión por parte de la SUNAT de la orden de pago y naturalmente pues va a de repente fraccionarlo o le va a pagar posteriormente, pero no se va a beneficiar con el 95% lo que corresponde pues a esta infracción. Entonces aquí hay que tener en cuenta también, estimados amigos, que esta rebaja del 70% se da siempre y cuando no se emita la orden de pago. Una vez que ya se emite la orden de pago, entonces ya no tienes esta rebaja del 70%. Por ello es que es importante tener en cuenta en cuando se rectifica, en ese mismo ángulo ver qué es lo que quiero hacer. ¿Quiero cogerme la graduación del 70% o al 95%? Obviamente pagando los dos, la multa y el tema del tributo. De esa manera entonces, estimados amigos, se produce lo que corresponde a este tema o de los procesos de fiscalización que la SUNAT hace. Hay que tener el debido cuidado, estimados amigos, entonces en la contabilidad, en la asesoría, hay que bancarizar a partir de un promedio de gastos para no poder afectarlo a la empresa. No cuesta nada, ahora más que nunca tenemos los aplicativos, tenemos las apps, los bancos nos ofrecen una modalidad bastante accesible respecto a los pagos y desde ahí podemos tranquilamente hacer las transferencias o los pagos en línea a nuestros proveedores, de manera que 100 soles, 200, 500 soles están ahí los vouchers, están ahí los pedidos, las solicitudes, las guías, de manera que cuando la SUNAT nos quiera desconocer algo, entonces nosotros tengamos toda la documentación en orden para poder presentarlos, ya sea a través de la fiscalización electrónica o a través de los requerimientos en los establecimientos de los contribuyentes. Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta toda esta secuencia, todos estos procedimientos y debemos manejarlo, debemos conocer sobre todo qué hacer en cada etapa, cómo vamos a proceder, cómo vamos a presentar los descargos, cómo vamos a tener la defensa del cliente ante la SUNAT. Siempre nosotros le hemos dicho, para salir exitoso de una fiscalización ante la SUNAT, hay dos hechos que deben conocer ustedes. Uno de ellos es, por ejemplo, conocer de manera, digámoslo, profunda las actividades de tu cliente a la que se dedica. Entonces, si conoces perfectamente a qué se dedica tu cliente, vas a tener la forma y vas a ver la forma de cómo organizar la documentación y sobre todo armar la defensa ante la SUNAT. Ese es un tema. Y lo otro es que tengas la documentación en regla, tengas toda la información, un file de tus clientes, por cada cliente tengas un file ahí, toda la documentación, por más mínima que sea. ¿Para qué? Para poder naturalmente acreditar ante la SUNAT ante un posible desconocimiento de un gasto. Y esto obviamente va para todos los gastos que naturalmente pues los contribuyentes tienen, ¿no? Sobre todo si tienes del MIPE, del régimen general, pues vas a tener mucho más cuidado porque te van a querer desconocer los gastos que no tengan la sustentación debida o que carecen pues de sustentación o que a lo mejor por ahí se presume que un gasto en desembolso no está de acorde a las normativas. Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta todo este proceso porque se vienen las fiscalizaciones a partir de julio-agosto, naturalmente que ya se levante este proceso de la cuarentena. Ok, estimados amigos, entonces queríamos traerles este capítulo de manera en resumen sobre este tema y esperando que sea de su agrado, compartan la información y si eres nuevo aquí en el canal, pues te invitamos a suscribirte al canal, activen la campanita, así estarás informado respecto a lo que corresponde a las novedades que subimos aquí en nuestro canal. Cordiales saludos, nos encontramos en el próximo capítulo.